Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos el testimonio de una familia donde los padres deciden divorciarse de una manera pacífica e incluyendo a sus hijas en el proceso relativo a las necesidades de ellas. También tendremos la presencia de la licenciada Claudia Margarita Rodríguez Soto, quien es facilitador del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. A continuación veamos cómo una pareja puede decidir divorciarse sin que ello signifique que dejarán de ser responsables de las necesidades tanto afectivas como económicas de sus hijas. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día con nosotros y compartirnos, la situación y cómo se sintieron al momento de que llegaron a un proceso de mediación. Platíquenos un poco de cómo conocieron este proceso de mediación. Mi mamá primero se informó con un abogado sobre que quería meter una solicitud de divorcio con mi papá. El abogado la trajo hacia estas instalaciones y ya vino aquí, se informó, juntó papelerías y pues hizo la solicitud de divorcio. Y ellos vinieron primero a hacer un convenio sobre los bienes y ya después nos llamaron a nosotras para hacer un convenio de alimentación, de salud y vestimenta, todo eso que nos corresponde por seguir siendo estudiantes. Okay. ¿Ustedes entonces estuvieron presentes en la sala de mediación con sus padres y la mediadora? Sí, pero solamente en nuestro convenio. Exactamente. Cuando ellos estuvieron solos, no. Okay. En el convenio que comentabas de los alimentos, ¿verdad? Para cubrir las necesidades que ustedes tienen en cuanto a educación, salud, vestimenta, habitación, ¿verdad? Ustedes siguen estudiando por lo que comentan. Sí. Okay. Entonces, ¿cómo se sintieron al momento de que estuvieron dentro del proceso de mediación? Fue algo rápido porque ya estaba hablado anteriormente en la casa. O sea, desde el momento que nos dijeron que ya habían hecho el trámite o que ya habían firmado un divorcio, nos explicaron que seguía el convenio de nosotros por seguir siendo estudiantes. Entonces nos dijeron que más o menos este era el cálculo de cuánto gastábamos en despensa, en nuestras escuelas cuánto costaba. Entonces ya fue como decidieron o nos empezaron a decir que mi mamá, de cuánto nos gustaría que mi papá nos estuviera ayudando para ella dar la otra mitad. Entonces ya nos decía, esto gastamos de despensa, esto vale su escuela, esto vale su uniforme, todo eso. Entonces ya fue como nosotras de que, sí, pues si va a ser mitad y mitad entre tú y mi papá, pues que sea esta cantidad. Y fue lo que ya vinimos a hablar aquí con la conciliadora. O sea, ustedes previamente ya lo habían platicado con sus padres, pero lo formalizaron dentro del Instituto de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial y lo pudieron plasmar en un convenio, ¿verdad? Que es a lo que estuvieron ustedes presentes. Que es cómo se sintieron al momento de que pudieron llegar a un arreglo. ¿Se imaginaban que iba a ser tan fácil y tan rápido como lo comentan? No, yo pensé que llevaría meses para firmar algo que estuviéramos bien los cuatro y no fue muy rápido, o sea, pues en un día ya estábamos planeando todo y dividiéndose las cosas. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Pues tranquila, porque no hubo peleas, no hubo nada. Siempre es, imponente el hecho de acudir a una institución en donde van a resolver, ¿verdad? Donde van a imponer una sentencia, que en la mayoría de las veces una sentencia, pues a alguna de las partes no le gusta la resolución. La diferencia de este proceso es que, pues sus padres pudieron trabajar en los acuerdos en base a las necesidades de ustedes. Y quién mejor que sus padres son los que conocen qué necesidades tiene cada una de ustedes, ¿verdad? Eso es más fácil que los mismos papás nos puedan externar, cuál es la necesidad y los requerimientos que tiene tanto una como la otra, a que sea un juez externo que va a resolver conforme a derecho, pero no las conoce directamente, ¿verdad? Entonces, esa es la intención del proceso.
Ahora, que haya durado menos también pues tiene la intención de que, bueno, que evitar desgastes tanto económicos como emocionales y tiempo, que es lo que nos estaban diciendo. Sí, es lo que ellos quisieron evitarse y también cooperaron los dos o quisieron hacerlo todo justo y la mayoría fue a la mitad, pero fue yo creo que más que nada porque los dos pusieron de su parte. Eso ¿cómo les hizo sentir a ustedes el ver que sus padres pues trabajaban de manera colaborativa para llegar a un arreglo? Pues me hizo sentir tranquila. Yo pensé que iba a estar con desesperación o qué va a pasar o cosas así, pero no, estuvo muy tranquilo todo. ¿Pensabas que iba a ser más difícil en cuanto a que tus padres podían llegar a un arreglo? Sí, pensé que sería pues más duradero. ¿Y tú cómo te sentiste? Pues sí, o sea, se puede decir que tranquila o con gusto de que mis papás hayan tomado la decisión, pero de buena forma y que haya esa convivencia, aún así que ya estén divorciados. O sea, por ejemplo, ahorita mi papá puede ir a la casa, dejar a mi hermana y de que, hice de comer, si quieres pásale o así. Pero pues ya cada quien tiene su papel de que pues ya no es un matrimonio. O sea, siguen en comunicación, incluso puede entrar a tu casa a recogerlas a ustedes sin necesidad de que exista un conflicto entre tus papás. Sí, así es. Sí, que eso bueno, es un éxito, ¿verdad? Realmente a veces cuando las parejas se divorcian o ya no se pueden ver, es complicado el separar el que son una pareja y que son padres, ¿verdad? Sí. El hecho de que ellos hayan trabajado en equipo para ver en beneficio de ustedes es por lo cual estuvieron aquí realizando estos convenios, ¿verdad? Entonces, ¿algo más que quisieran agregar antes de despedirnos? Solamente que sí puede ser difícil, que puede ser triste, que ya no vayan a estar juntos. En nuestro caso lo hicieron bien, pero también conocemos muchas partes que como también comentas, que no terminan bien o ya no se pueden ver. Entonces nosotras estamos muy contentas con el resultado final de nuestros papás y del trámite y todo el proceso que llevamos aquí. Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Estás en mis zapatos. Pues muchísimas gracias por aceptar dar su testimonio el día de hoy y compartirnos la situación que ustedes vivieron y que pudieron solucionar al acudir al Instituto de Mecanismos Alternativos. ¿Nos podrían platicar qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual acudieron al instituto? Vinimos por el divorcio incausado, asesorados por un abogado, y pues nos atendieron muy bien ahí en el juzgado con la juez. ¿La juez les explicó que podían llegar a un arreglo a través de mecanismos alternativos o cómo fue que los derivaron a hacer un acuerdo? No, pues además llegamos a un acuerdo ella y yo. Pero la juez nos orientó, o sea, fue lo más mejor al final de la sesión que tuvimos. Nos orientó que en el 6º piso podíamos ir gratuitamente y cosas que no sabíamos. No sabíamos cómo era el procedimiento, con ella nos guió y ahí abajo nos dieron toda la información muy rápida. ¿Y cómo se sintieron al momento de que llegaron con la licenciada Claudia para que los atendiera? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué les explicó cómo iba a ser el proceso, cuánto duraría, los alcances que tiene el proceso de mediación? Sí, nos alcanzó a explicar bien todo. ¿Y cómo fue que fueron llegando a acuerdos? Nosotros ya lo habíamos hablado, ya teníamos tiempo hablándolo en cuestión de los bienes y de todo, ya estábamos muy de acuerdo. Entonces por eso todo fue tranquilo, ya nada más nos acercamos con la licenciada y todo fue muy rápido, muy rápido. Tenemos a veces no queremos hacer los pasos porque vamos a perder tiempo, porque una cita, otra cita, no voy a saber qué hacer, nadie me va a hacer caso. No, es todo equivocado. Por eso siempre contratamos mejor un abogado y realmente podemos hacer las cosas solos, nada más estando de acuerdo.
O sea, era más la incertidumbre de, bueno, si inicio el proceso, ¿qué va a pasar? O sea, si voy a poder llevar todos los requisitos. Sí, ese es el temor. Bueno, ese al menos sí era Es nuestro. mala información porque a ella la asesoró un licenciado mal. Y a mí me asesoró un licenciado de mi patrón, me dijo, no ocupas llevar nada. Ni ocupo ir yo, dice, para empezar. De que precisamente ese es el objetivo de este testimonio, para que la gente que pueda estar pues en algún caso similar, que pueda saber que existen estas alternativas, que se les explica paso por paso para que sepan qué es lo que van a estar realizando, ¿verdad? Y cuánto es el alcance del tiempo que van a invertir. Y obviamente que en este caso pues ayudó mucho el que ustedes ya venían con la disposición y los acuerdos platicados entre ustedes. Pero aún así, como lo dice, es difícil tomar la decisión por sea una u otra situación, sentarse, ¿verdad? Y pensar, bueno, voy a invertir mucho tiempo, me van a hacer muchas vueltas, a lo mejor, pues si nosotros ya estábamos de acuerdo, puede ser que en el proceso pues nos embronquemos y luego ya no tengamos el mismo acuerdo y ahorita pues nos está funcionando, ¿verdad? Entonces es importante que sepa la gente que el objetivo de acudir al Instituto de Mecanismos Alternativos es para que pues se les agilice, ¿verdad? Y se les simplifique, ahora sí que de la medida de lo posible, el llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que ustedes llegaron? Me comentan sus hijas que decidieron pues divorciarse y luego posteriormente también ver la cuestión de los alimentos y la liquidación de la sociedad conyugal. Sí, los dos lo tomamos, lo queríamos hacer todo cuando llegáramos con la juez, pero por una cosa u otra no funcionó el proyecto, que ahí dije, ya, o sea, voy a tener que ir otra vez y otra vez y otra vez y pagarle más al abogado, o sea, eso era lo que más me mortificaba. Y no, o sea, llegamos ahí y la verdad que estoy muy sorprendida del servicio súper recomendable y que la gente se anime a venir a preguntar primero, para que vean que es todo fácil y rápido. Y entonces, ¿cómo resolvieron la situación para la cuestión de sus hijas? Tienen 2 hijas, ¿verdad? Sí. Y me comentaban ellas que pues están estudiando, ¿verdad? Entonces, que ellas también acudieron para poder resolver pues la situación aledaña a la manutención de ellas, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso cuando estuvieron ellas también presentes? Pues ya estábamos de acuerdo lo que iba a dar yo. Y pues lo que iba a dar y el 50 y 50 de la escuela y todo eso, lo que me toca de dar. La ventaja de nosotros fue que hablamos, por eso no se nos complicó. En otros casos de otras parejas, por el mismo enojo no llegan a un buen acuerdo y por eso es que se extiende mucho el proceso. Pero hablando antes, todo es bien rápido. ¿Pensaron en platicárselos a sus hijas cuando ustedes tomaron la decisión o cómo se los dijeron? Sí lo platicamos muy tranquilos, poco a poco. Esto fue todo un proceso, yo creo que se llevó meses. Y entre que lo entendían y no, pero ya ahorita si las vio están muy tranquilas, estamos muy tranquilos sí. Nosotros. Y estamos bien, estamos en paz, que era lo que yo le decía a él. Tenemos que estar en paz porque toda la vida vamos a hacer algo. Que viene siendo pues los papás. Los papás de sus hijos. Sí. Platicaban ellas diciendo, bueno, aunque es triste, pues aceptamos la decisión de nuestros padres y nos dio mucha tranquilidad el hecho de ver que pues ellos se comunican bien, ahora hay más comunicación, incluso pueden recogernos a nosotros en la misma casa, incluso dijo, puede entrar mi papá y no hay ningún problema, sabiendo que ya no son, pareja, ¿verdad? Pero sí son nuestros padres. Entonces, eso es uno de los principales objetivos que se tiene también en los procesos de mediación, para que, como usted bien lo dijo, a veces en el problema se puede uno, pues nada más estar al pendiente de hacerle daño a la otra persona e incluso a veces hacerle daño a los hijos para que la otra persona sufra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que precisamente ustedes quisieron evitar y que no sucediera, ¿verdad? Sí. Sí, no, estamos muy bien, muy tranquilos. Llego yo a la casa y hacemos el almuerzo y almorzamos bien tranquilo, no pasa nada. Terminamos y cada quien por su lado. ¿Y ha servido la comunicación para tener más comunicación con sus hijas? Sí, tenemos buena comunicación.
con las dos. Como Bueno, los quiera, tres, ¿verdad? hemos tenido buena comunicación. hemos tenido buena comunicación los 4, siempre. Y ahora con este proceso, pues sí habían detallitos de repente que a lo mejor uno no estaba de acuerdo, pero poco a poco y con plática y plática y plática se llegó al acuerdo y estamos contentos. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber aceptado estar el día de hoy. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Acabamos de ver un caso muy particular en donde no solo acuden al proceso de mediación la pareja que tomó la decisión de divorciarse, sino que también lo hicieron extensivo a las hijas para que ellas fueran tomadas en cuenta, primeramente al ser escuchadas y en segundo término al explicarles los términos del convenio de alimentos que realizaron sus padres en beneficio de ellas. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos acompaña la licenciada Claudia Margarita Rodríguez Soto, quien es auxiliar de facilitador del Instituto de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme, licenciada. No, hombre, nosotros estamos muy interesados en que pues, la gente que acaba de ver el testimonio pueda conocer, ¿verdad?, también de viva voz de la facilitadora que llevó el proceso de mediación. Bueno, ¿cómo sucedió esto? A veces parecería difícil de que las partes puedan sentarse a dialogar y comentar cómo llegar a un arreglo en un proceso de mediación y cómo les produzco esto tranquilidad a las partes. ¿Nos podrías comentar sobre el tema? Sí, claro. Pues este caso en específico fue canalizado por juzgado. Venían de un divorcio incausado los señores y pues primero llegaron a la unidad familiar en donde pues estamos las facilitadoras y ya ingresaron a lo que es la sala, empezaron a dialogar. Y pues en base a eso surgió también que sus hijas, que ya eran mayores de edad, querían tener una mediación con sus padres para continuar con la pensión alimenticia y así fue como se fue dando esta mediación. O sea que ellos decidieron iniciar el divorcio incausado. Así es. Ya lo habían decidido el divorcio porque también ellos lo comentan que ya lo tenían platicado desde antes. Pero quedaban pendientes pues, los temas como en este caso, la liquidación y también el tema de los alimentos de sus hijas. Porque las chicas, bueno, ya eran mayores de edad, la convivencia pues se iba a dar de manera libre con los padres. Pero platícanos un poco cómo fue el proceso cuando ellos llegaron, si resolvieron el conflicto ahí, si fue fácil o fue difícil incluso también para las mismas hijas, ¿verdad? ¿Cómo llevaron este proceso? Bueno, pues con los señores, desde que ellos llegaron, primero los noté un poquito serios. Entonces, pues ya se fue dando la mediación, fue avanzando y sí noté que ya tenían ciertos acuerdos previos. Entonces, no fue tan difícil esa mediación con ellos dos. Hubo un momento durante la mediación donde sí tuvieron un desacuerdo, pero luego ahí lo platicaron y se pudo solucionar. Pero conforme iba pasando la mediación, sí iba notando cómo se iba pues mejorando muchísimo el ambiente y el estado de humor de ambos y la cooperación en cuanto a los acuerdos. Después le pedía a las hijas, que son pues mayores de edad, que ingresaran a la sala de mediación para pues tener la mediación con sus padres y pues las noté a ellas primero como asustadas. Noté un poquito esa tensión por parte de ellas, obviamente. Pues, ¿qué te decían? ¿O era su expresión física? Era su expresión física, más que nada. Estaban un poco tensas y un poco pues rígidas y sí las notaba con un poco de miedo en la mediación. Entonces yo lo que hice pues primero obviamente fue platicar con ellas acerca de que la mediación, las reglas de mediación, decirles el discurso de apertura, preguntarles dudas si estaba todo en orden y ya a partir de ahí traté de relajar un poquito el ambiente, siendo amena y dando un poco más de, pues no informalidad, sino poniéndome un poquito a su altura. O sea, tienen ellas creo que 22 y 18 años, algo así. Entonces lo que quería es que ellas se sintieran en confianza
Y a partir de esto también los papás me ayudaron un poquito en el lenguaje que utilizaban, en que al momento de yo estar formulando las preguntas, los padres se complementaron dando propuestas y platicando, dialogando con sus hijas, entonces ya fueron bajando los ánimos y ellas se sintieron mucho más a gusto. Porque me imagino, bueno, sabemos de la experiencia que tenemos, es difícil que pues las partes de primera instancia se abran a comentar pues la situación tan personal, ¿verdad? Y luego posteriormente pues estar en una institución también, aunque el proceso es totalmente voluntario y es flexible, como lo acabas de comentar, como quiera impone, ¿verdad? Estar en una institución donde dices, bueno, ¿qué va a pasar? El no tener esa información de todo lo que va a suceder y no tener, o sea, el control, ¿verdad? En ese momento. Pero sin embargo, dentro del proceso de mediación, al explicarles de qué se trata, pues el trabajo del mediador es precisamente devolverles ese poder que ellos han perdido al momento de no poder negociar directamente, ahora que en el proceso de mediación ellos puedan negociar directamente y ellos tomen esas decisiones que se les complica tomar pues de manera directa fuera de la institución del Instituto de Mecanismos Alternativos. Sí, completamente. Y aparte, algo que me encantó fue que cuando ya llegaron a los acuerdos y ya al final que estaban los cuatro pues aceptando y dando esas propuestas, se habían llegado a la solución, ya se les veía una sonrisa en la cara. Me llamó mucho la atención como una de las hijas que trabaja, al momento de que estaban poniéndose de acuerdo en cuanto a los alimentos con el padre y con la madre, me impresionó como ella dijo, ella también cooperando de, pues yo pongo esto, y como lo hemos hecho hasta ahorita, y dando ese tipo de propuestas, por lo mismo que ella pues percibe un ingreso, se me hizo muy bonito ver cómo hasta ella estaba tratando de ayudar y cooperar con sus padres para que también no fuera una carga muy pesada para ellos. Entonces ahí sí dije, wow, que pues independientemente que el divorcio es un tema muy delicado para los hijos, qué bonito que ella está cooperando y también poniendo de su parte para hacer un poquito más fáciles las cosas. Ahora sí que como se llama el programa, se puso en los zapatos de sus papás, ¿verdad? Exactamente. Que a veces es difícil. Ellas comentaban en un inicio de que, bueno, pues no había tenido conocimiento, que incluso pues todavía no sabían de viva voz de sus padres el motivo por el que se estaban divorciando, pero que lo aceptaban, pues porque si ellos lo habían tomado la decisión, pues les daba mucha tranquilidad el haber visto en todo el proceso que no iban a perder a sus padres. Sí, claro. Que iban a seguir teniendo a sus padres. Prueba de ello, bueno, pues que los habían incluido en tomar en cuenta las decisiones en cuanto a la cuestión de los alimentos, que es la manutención y el cuidado de los hijos, y que esto también les había ayudado para tener un poco más de tranquilidad en el proceso y que se había traducido en una mejor convivencia de los cuatro, cuando uno puede pensar que pues ya los padres nunca más van a convivir porque es difícil a veces separar pues la relación de pareja con la relación de padres, pero sin embargo que se había hecho mucha posibilidad de que incluso el papá podría entrar a la casa o había podido entrar a la casa de donde vivían ellas, porque ellas viven con su mamá, y incluso pues a estar en una comida y todo, que eso pues también les daba más tranquilidad. ¿Ellas te manifestaron eso? Durante la mediación no, y también yo no ahondé en el detalle, por ejemplo, del divorcio de sus padres, porque eso muchas veces pues es contraproducente. El yo querer indagar de por qué se divorciaron, etcétera, y más en esa situación enfrente de las hijas, pues no quería, digamos, traer recuerdos negativos para ellas o a lo mejor generar algún conflicto en donde no había. Por eso yo no estaba enterada de eso, pero yo notaba mucho respeto de ellas hacia sus padres, o sea, notaba mucho respeto en el sentido que no se veían con rencor, ni mucho menos por la situación que estaban pasando. De hecho, me llamó la atención al final que los invité al programa porque se me hizo, pues, un caso que podía ser bastante positivo para los usuarios que ven el programa, que realmente dije, los invité y les dije, realmente les puede servir su experiencia a otras personas que estén pasando por un caso similar al suyo. Y se pusieron muy felices, fue de, por favor, invítenos. Nos dijeron, nosotros no teníamos conocimiento de mediación, no sabíamos qué era o que existía, hasta que en el juzgado nos invitaron
y pues estamos muy contentos de haber solucionado todo aquí y de forma amistosa. Y se siente muy bonito eso, ver cómo también ellos estaban en toda la disposición y muy contentos pues de ayudar a las demás personas a que conocieran de esto. De hecho, bueno, yo creo que es el primer caso definitivamente que donde acepta toda la familia participar y dar el testimonio. A veces, pues hemos tenido a uno o al otro que padre o la pareja que se divorcia, pero nunca habíamos tenido la inclusión total de toda la familia. Entonces, el tener esa perspectiva de, aún y cuando yo las recibí y sentía que pues estaban un poco temerosas, ¿verdad? Y que les daba miedo el comentar la situación, ellas querían hacerlo. O sea, entonces, no, para que la gente que sepa, no es fácil sentarse a platicar de de su situación, ¿verdad? Para que todo el mundo se entere de lo que estoy viviendo, pero se necesita mucha valentía para poder hacerlo y también reconocer qué es lo que sucedió, cómo llega a un arreglo y, como tú lo dijiste, en beneficio de la gente que pudiera estar pasando por algo similar y que pudiera solucionar el conflicto de esa misma forma. Sí, y que a pesar de que fue un divorcio y, como lo comenté anteriormente, una situación difícil, en equipo resolvieron todo, porque fue en equipo completamente. O sea, yo veía cómo rebotaban ideas, esto que comentaba de la hija que trabaja, dudas que tenían, entonces todo eso veía cómo se iba resolviendo y cómo ellos, de entrar tensos, pues salieron felices de que se pusieron de acuerdo en equipo, y ahí es donde un tercero no se puso, o sea, no impuso algo, sino que ellos, de su propia situación que solamente ellos conocen, quisieron decidir. Entonces eso para mí, pues obviamente no tiene precio. Claro, es un éxito total. Pues muchísimas gracias, se nos está terminando el tiempo. ¿Algo que quisieras agregar antes de podernos despedir? Pues que para mi gusto la mediación es el mejor mecanismo alternativo para poder llegar a la solución de un conflicto, y que espero que cada día más personas lo puedan conocer. Pues muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.